Hola cocinillas, mirad lo que tenemos hoy en Helping Cocina, un diamante en forma de corazón, una capa de chocolate. Vamos con el paso a paso. Muy bien cocinilla, ponéis pausa al vídeo y vamos con los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es picar el chocolate. Cuanto más pequeño, menos tardará en derretirse. Vamos a llevarlo a un bol para derretir. Acordaros de que esté bien limpio, ¿vale? Pasarle una servilleta con alcohol y luego echar el chocolate. Vale, mirad, aquí tengo la ollita con agua, un cuarto, ¿vale? Nunca tiene que tocar el recipiente del chocolate, ¿vale? Mirad ya cómo se está derritiendo. Es mejor que tarde más, pero que sea con un fuego bien bajito, ¿vale? Vamos a agregarle el aceite de coco, ¿vale? Apagamos el fuego y ya tenemos el chocolate. Ya con el calor residual se derretirá el aceite. Ahora vamos a darle el color que deseemos. Pues este rosa palo lo voy a dejar así. Mirad, vamos a ir echando el chocolate. Pintamos hasta arriba cada uno. Vamos a poner un papel de horno abajo, una rejilla y ahí vamos a dar vuelta esto. Vale, mirad, aquí tengo unas magdalenas de chocolate. Si no tenéis las magdalenas de chocolate, le podéis poner cualquier bizcocho, un red velvet, uno de limón, lo que tengáis. A esto vamos a agregarle el dulce de leche. Lo vamos a unir, que se haga una pasta. Esto también nos sirve para hacer trufas. Y ahora vamos a ir agregándole el licor de nuestra preferencia, ¿vale? También le podéis poner Baileys, que le queda genial con el chocolate y el dulce de leche. ¡Buf! Una maravilla. Vale, perfecto. Mirad, ahí le tengo, como veis, ya se ha solidificado. Vamos a darle una segunda capa, sobre todo por los laterales, para que nuestro diamante no se rompa. Vale, y con un pincel, este es un pincel que solo utilizo para repostería. Con cuidado vamos a ir dándole la segunda capa por los laterales más. Veis que en el fondo sí ha quedado una capa gruesa de chocolate, pero aquí los laterales siempre queda menos. Con este molde tampoco va a salir bien brillante porque no es el de policarbonato, pero bueno, está muy bonito el molde. Así con todos, yo me voy a sentar tranquilamente. Mirad, ya gelificado. Y ahora vamos a rellenar. No lo llenemos mucho porque recordad que después se tiene que cerrar. Presionamos un poquito. No me digáis que no es fácil. Ya veréis lo bonito que queda. Recordad, si queréis hacer cake pops, no tenéis que ponerle licor, solo el dulce de leche. Y ahora con una cuchilla vamos a emparejar. Vamos a limpiar esto. Y así lo llevamos a la nevera hasta que solidifique, ¿vale? Con mucho cuidadito vamos a ir despegando.
Al ser de silicona, pues es más fácil desmoldarlo. Qué bonito, un diamante en bruto. Y vamos a seguir desmoldando. Tener cuidado de no mancharlo. Y ninguna decoración, ya con el molde este quedan muy bonitos. Me encanta el rosa ese. Después os diré cuántos me han salido, ¿vale? Porque me queda mucho chocolate, mucho relleno. Vamos a perfeccionar todos los laterales. Con un cuchillo vamos a ir sacando todo el excedente. Vamos a traer el chocolate que le tengo aquí a baño María. Los pegamos ahí, ¿vale? Con el pincelito. Y está cerradito completamente. Vamos con otro. Le unimos ahí. Y con el pincelito. Vale, mirad, ahí le tenemos. Mirad qué cosa más bonita. Rellenos, cerraditos. Aquí tengo vodka con purpurinas comestibles. Vamos a darle una manita de pintura de purpurinas y ya le tenemos terminados. La ocasión se lo merece. Si le queréis poner más purpurina, después le podemos dar un salpicado de purpurina, ¿vale? Esto ya luego se seca y queda el brillito. Mirad, aquí tengo las purpurinas estas comestibles y le podemos salpicar así. Salpicamos a este también un poquito. Ya el color que más os guste. Ya sabéis que el mío es el rosa, por eso los corazones rosas. Mirad cómo nos han quedado estos corazones diamantes rellenos. Mirad qué cosa más bonita. Así que espero que lo hagáis. Ya habéis visto lo fácil que es. Recordaros de suscribiros aquí abajo. Os llevará un segundo y me estaréis apoyando. Dale a la campanita y YouTube te avisará cada vez que subo un vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós. Feliz día del amor y la amistad.